es un signo sensible. Se utiliza el aceite de olivo con perfumes, bálsamo. Baal es una palabra hebrea, fenicia, semítica. Significa el dios Baal para algunos, o sea, un ídolo condenado por la Sagrada Escritura. Pero también Baal significa el marido, el esposo. Pero más propiamente, Baal significa dueño, el que tiene algo en su poder, en su potencia, en su capacidad, en su habilidad. Samam es una palabra aramea, no es hebrea. Samam. Baal Samam significa el que tiene capacidad de perfumar. Samam es aroma, perfume, fragancia. Bálsamo significa perfume en general. Y hay una sustancia hecha de perfumes que diríamos, farmacología, en lo que antiguamente era la especiería. Acuérdense que Cristóbal Colón venía en busca de ¿qué? De la ruta de las especies. Las especies son condimentos, perfumes que eran muy cotizados en Europa y que llegaban por las caravanas desde el lejano oriente a través del Medio Oriente a Europa. Pero debido a los musulmanes se interrumpió mucho tiempo ese comercio. Y entonces tanto portugueses como españoles deseaban encontrar esa ruta. Los portugueses la encontraron por el sur de África, dándole la vuelta a todo el continente africano. Llegaron a India y ahí se conectaron con esas caravanas. Repito, el Medio Oriente estaba interrumpido el comercio por un pueblo musulmán, pero de sangre turca, no de sangre árabe. Los árabes eran comerciantes, pero los turcos al inicio no. Los españoles encontraron la ruta por occidente a través de Cristóbal Colón. ¿Qué buscaba? Buscaba las especies, buscaba el bálsamo, entre otras cosas. Y eso llevó a la evangelización de América, a una continuación de la cruzada. Acuérdense, para rescatar Tierra Santa nunca cooperaron los españoles, nunca. Ahí fueron los ingleses, Ricardo Corazón de León, los franceses, San Luis, rey de Francia, y otros. Los alemanes, el emperador Federico. ¿Y España? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no participó España? Porque en su propio territorio tenía la invasión de los musulmanes y duró 800 años para expulsarlos. España fue más cruzada que Alemania, que Inglaterra, que Francia, que cualquier otro país. Su cruzada duró 800 años en territorio ibérico, en la península de España y de Portugal. Pero después, 300 años en la evangelización de Filipinas, de las islas del Pacífico. Guam fue evangelizada, católica, por España. Todas las islas del Pacífico fueron evangelizadas por España.
y toda América, desde Alaska hasta Argentina y Chile. Fue una cruzada, solo así se puede entender el esfuerzo heroico de tantos y tantos civilizadores que vinieron a implantar el Santo Evangelio a América y, repito, a esos otros territorios, que es ahora ya no el último baluarte de la fe católica, porque ya no se puede hablar de baluarte, sino los últimos restos, reliquias de la fe católica. Cuando venga Jesucristo, va a encontrar pequeños grupitos donde se conserva la fe íntegra que le debemos a España. Y España no es otra cosa que Roma. Bueno, bálsamo es un perfume que constituye con el óleo, con el aceite de oliva, la materia sensible para el sacramento de la confirmación. Para el bautismo es el agua. Para el sacramento de la unción de los enfermos es otro aceite de olivo puro. Ahora le ponen eucalipto, pero por la historia. El eucalipto no se conocía en el mundo antiguo. El eucalipto se conservó única y exclusivamente en la isla de Australia, Nueva Zelanda, y llegó al mundo civilizado en el siglo XVII, siglo XVI al final. De manera que ponerle eucalipto al óleo de los enfermos es un anacronismo llevado a cabo por liturgistas de moda que no tiene respaldo en la tradición. El óleo de los catecúmenos es simple y sencillamente aceite de oliva puro, bendecido por el obispo y todos los sacerdotes el Jueves Santo en la mañana. Ahora, ni eso se conserva. Se hacen otros días. El día litúrgico es el Jueves Santo. El Santo Crisma es materia de los sacramentos. El óleo de los enfermos es materia sensible de otro sacramento. El óleo de los catecúmenos, también ese debe ser óleo puro, y es para la lucha, para el combate en el santo bautismo. Así como los luchadores que van a pelear uno contra otro, se ungían con aceite todo el cuerpo, como lo hacen el día de hoy todavía los luchadores de la famosa lucha libre. ¿Por qué se ungían? Para hacerse resbalosos, que el enemigo no te pueda sujetar, no te pueda agarrar, te le resbalas, te le zafas. Ese es el sentido del aceite de los catecúmenos. Vas a luchar contra Satanás cuando se unge con el aceite de los catecúmenos. Después del exorcismo contra el demonio, sal fuera de esta criatura de Dios. Fíjense, criatura de Dios. Plasmate Dei. Exi ab hoc plasmate Dei. Plasma, que se plasmó. Todavía no es hijo de Dios. Va a ser hijo de Dios dentro de unos instantes. Pero te hacemos aguerrido, guerrero, valiente, luchador, peleador contra el demonio. Miembro de la iglesia militante vas a ser. Y luego
luego recibe el bautismo. El agua del bautismo tiene dos sentidos obvios que todo el mundo entiende. Primero, limpia, purifica. Segundo, fecunda, riega, da frutos, renueva. Son signos sensibles. En la Santísima Eucaristía, el pan no fermentado en el rito romano y en los ritos nacionales antiguos, el pan fermentado. Pero es el nutrimiento que todo el mundo entiende, eso se come, eso lo entiende un bebé, todo el mundo lo entiende. Y el vino, que alegra el corazón del hombre, que nutre. Dios quiso usar signos sensibles. En el Santo Matrimonio, el sí que se pronuncia en la tierra y retumba en el cielo, indisoluble para siempre en esta vida. Y fidelidad, unicidad, exclusividad, dos votos, dos. Por eso se llaman bodas en castellano correcto. Las bodas, el plural de bodo. Bodo es voto. Ya saben que en castellano la B labiodental y la B labial se confunden. De manera que se dice hispanis para los españoles y para nosotros. Vivere es lo mismo que vivere. Vivir es lo mismo que beber, así en latín, ¿verdad? Les digo, son esos unos chistecitos antiguos para gente culta, ¿eh? Ahora ya nadie se ríe porque nadie entiende nada, pero eso antes era algo muy interesante, ¿verdad? Pues bien, la confirmación es un sacramento, signo sensible, ya lo explicamos, instituido por Jesucristo nuestro Señor. No por los apóstoles, no por la Iglesia, sino por el fundador de la Iglesia, por el que envió a los apóstoles, por Dios nuestro Señor hecho hombre. Es la promesa de darnos su Espíritu, el Espíritu del Padre, que les enseñará todo. Mientras se confirmó en América Latina, en Filipinas, en España, a los niños pequeñitos, después del santo bautismo, hubo capacidad, potencia de resistir a los vicios y a las herejías, a las persecuciones gubernamentales y de las organizaciones secretas. Como en las iglesias orientales, en las iglesias nacionales, repito, la confirmación se da en el momento del bautismo. En el rito latino, romano, se da una unción aquí, arriba, en la cúspide de la cabeza, donde están las fontanelas, donde se unen los huesos parietales, frontal y occipital, mero arriba. De hecho, en México todavía se dice la crisma. Se le va a romper la crisma al niño, ¿eh? Es la mollera. Ahí en el bautismo se unge con el santo crisma, pero la Iglesia ha querido que se dé una unción con el santo crisma más amplia en la confirmación. Y lo podemos ver esto en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Después que mataron a San Esteban, que se celebra en Navidad, un día después del nacimiento de Cristo, se soltó una persecución terrible en Jerusalén contra los cristianos, contra los apóstoles, contra los discípulos de nuestro Señor. Se tuvieron que esconder. Y
algunos de los compañeros de San Esteban, ¿cuántos fueron? 7 diáconos. Uno de ellos, Filipo, salió de Jerusalén huyendo y fue a Samaria. Y ahí evangelizó, convirtió y bautizó a muchos. Pero luego el Espíritu Santo, dice, lo arrebató, se lo llevó al camino de Gaza, rumbo a Egipto. Y ahí vio que iba un carro de regreso de Jerusalén hacia Etiopía, hacia Egipto. Iba ahí un ministro de la reina Candace, una reina de aquellos tiempos. Iba leyendo al profeta Isaías y el diácono corrió un poquito y se puso a la par y ya le dijo, sube, porque iba leyendo algo que no entendía en hebreo. En aquel tiempo fue griego tal vez. Y él le explica la Sagrada Escritura y le habla de Jesucristo nuestro Señor. Y llegan a un momento de descansar, había agua ahí, unos oasis. Wadi, en árabe significa un vado, en español existe, en latín. Vado significa una cosa donde hay agua, un lugar, un paraje. Oasis es una alberca, porque ahí los camellos para beber tienen que doblar las rodillas. Burka significa rodilla. El camello dobla las rodillas para beber. Y también nosotros doblamos las rodillas, tomamos agua y hay una alberca que significa bendición de Dios. En el desierto encontrar agua es una bendición. Todo eso pasó a la lengua castellana. Por ejemplo, en castellano, bruja es la mujer bendita, por no decir maldita. Brújula es una bendición pequeña, saber dónde está el norte. Brújula, la pequeña brujita, en sentido bueno de la palabra. A la Santísima Virgen María, ya sabemos en hebreo, ¿cómo se dice en hebreo? Las madres pues ya aprenden, ¿verdad? Se dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto. A nuestro Señor le decimos brujo, a la Virgen Santísima le decimos bruja, porque significa bendito, bendita, Bruja at, bendita tú, at, femenino de atá, tú eres bendita. Banashim, entre las mujeres. Ubaruch peri, y bendita la pera, peri significa fruta, el fruto. Bitnach, beten, ya viene botón, el botón de una flor. El botón es el vientre por donde va a salir el fruto de una mujer. Bendito el fruto de tu vientre, Yeshua, Jesús, la salvación. Pues bien, llegados a ese lugar de agua, le dice el diácono Felipe al famoso eunuco, ministro de la reina. Perdón, el ministro le dice a Felipe, oye, y aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál impedimento hay para bautizarme? Ninguno, le dice el diácono, y lo bautiza. Después de bautizarlo, otra vez el Espíritu Santo viene y se lo lleva lejos, allá a Azoto. Lean el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Ese diácono, igual que San Esteban, escogido entre 72 discípulos, estaba lleno del Espíritu Santo, porque estuvo en Pentecostés. Sobre la cabeza de ese diácono bajó el Espíritu Santo en forma de una llama de fuego. Pero continuamos a leer los Hechos de los Apóstoles y dice,
llegó a oídos de los apóstoles en Jerusalén, que estaban escondidos por la persecución, de que Samaria, la región de Samaria, había recibido la palabra de Dios. Y fueron 2 apóstoles allá, San Pedro y San Juan. Y al llegar, vieron que estaban bautizados, nada más bautizados, que no habían recibido el Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Si Filipo era lleno del Espíritu Santo, pero no era apóstol, no era obispo, no era sacerdote. 3 son los grados del orden sacerdotal. La nomenclatura viene del griego. Ya les dije en otras ocasiones que es el regalo que Dios le hizo a la iglesia. La preparación de Alejandro el Grande y después del Imperio Romano. Pero no me meto en eso ahorita. Sin embargo, la jerarquía viene de los judíos, del pueblo hebreo. Diácono, Shemesh es el sol que sirve para todo. Shamasha en arameo es el diácono, el que sirve. Se tradujo al griego diáconos. Diaconeo es estar al servicio de alguien, no es dulos, no. Dulos es el esclavo. El diácono no es esclavo, es un servidor, pero no esclavo. Luego viene Saquén. Saquén significa barba, significa viejo. Y se tradujo como presbítero. La presbicia, vayan con un oculista, yo fui ayer. Cuando alguna hermanita ya para leer ya tiene que hacerle así, más lejos para leer, tiene presbicia. Se llama defecto de los ojos, de los viejos. Madrecita, se está haciendo viejecita. Ya no te alcanza la mano para leer. Ocupas lentes para leer aquí. La presbicia, presbítero significa anciano. Saquén en hebreo. ¿Y el obispo? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el obispo? La terminología traduce al sumo sacerdote. Jacohen Hagadol, el sacerdote grande, pero con una realidad nueva. Dijimos, ya no es el sacerdocio de Aarón, es el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo. En ese Salmo 109 que se reza en vísperas, los domingos, el primer salmo: tú eres mi hijo, hoy te engendré. Y lo unge Dios con el óleo de Aarón, sí, pero con el sacerdocio de Melquisedec, mucho más grande y anterior que el de Aarón. Los sacramentos, pues, vienen de Dios. Y esas unciones son participación de la gracia de Cristo en una manera concreta en su iglesia. Podemos llamar a la iglesia el conjunto de los 7 sacramentos. Esta marca distintiva de la iglesia verdadera. Ninguna otra iglesia los tiene. Que vengan de la tradición, históricamente. Ahora pueden inventar todos los que quieran, pero históricamente es la iglesia católica, oriental y occidental, imperial y nacional. ¿En qué consiste la confirmación? San Pedro y San Juan van ahí a Samaria y les imponen las manos sobre la cabeza y reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas y a profetizar. En ese tiempo Dios permitía que hubiera signos, que hubiera milagros.
para los paganos, para los incrédulos. Los samaritanos eran paganos, no eran judíos. Tenían una parte, el Pentateuco samaritano, pero en sí, y eran no creyentes en Jesucristo. Al ver los milagros creen, tanto que hay uno que se llama Simón Mago, que después será un hereje. También él fue bautizado y pide que le den el Espíritu Santo. Más aún, dice, yo te doy dinero a San Pedro, te pago para que yo también pueda ser obispo, imponer las manos y hacer más milagros de los que ya estoy haciendo. Era un hombre del demonio. Y San Pedro lo maldice. Y él le pide perdón y todo eso. Después se continuará la historia de Simón Mago hasta Roma, en los apócrifos, en las leyendas cristianas, en la tradición cristiana, y se perpetúa todavía en un pecado gravísimo que se castiga en el derecho canónico. La simonía viene de Simón Mago. Quería manipular al Espíritu Santo. Pues bien, el día de hoy, mis hermanos, cuánta gente está llena del Espíritu Santo. No lo dudo, qué bárbaros, hombre. Hablan en lenguas, tienen el don de sanación, no sé cuántas brujerías más, perdón, carismas más tienen, ¿verdad? Me quito el sombrero, pero ustedes, aunque estén llenos del Espíritu Santo, no son sacerdotes, no son obispos. Ustedes no pueden y no deben imponer las manos. Ustedes no pueden dar el Espíritu Santo. Solo los apóstoles, debidamente ordenados por Jesucristo. Ahí está mi regaño contra todos esos movimientos actuales que engañan a la gente, que se burlan de Dios. No se deje nadie imponer las manos. Solamente una vez en la vida se imponen las manos, en la confirmación. Y después estás llamado, en el orden sacerdotal se imponen las manos sobre la cabeza. Esto es catecismo que les estoy dando, mis hermanos, que nadie conoce ya. Es profundizar en nuestra vida cristiana, apreciar el sacramento de la confirmación. Se da el Espíritu Santo. Con todo el organismo sobrenatural que recibimos en el Santo Bautismo, se perfecciona. ¿Cuál es la perfección del organismo sobrenatural? Los 7 dones, que son sobre todo intelectuales. Don de sabiduría para saborear al Espíritu Santo, para encontrarle el sabor a las cosas de Dios. Don de entendimiento para penetrar y captar la mano de Dios en todo lo que nos rodea y en nosotros mismos. Don de conocimiento, de ciencia, para ver en las cosas temporales, pasajeras, que fluyen, que corren, que pasan, la perla preciosa, el valor para la eternidad. Por ejemplo, estás barriendo, trapeando, eso es una acción en sí indiferente. Pero si la haces por amor a Dios, por amor al prójimo, adquiere valor para la eternidad. San Felipe Neri, el santo feliz, el apóstol de Roma, siempre se preguntaba, antes de hacer algo decía, quid hoc ad eternitatem? ¿Esto me sirve para la eternidad? Lo hago. ¿No me sirve? No lo hago. El don de consejo, ¿cómo se ocupa hoy? ¿Qué es el don de consejo? Es el buen ejemplo en primer lugar. Dar el buen ejemplo con nuestra vida. Claro que sí, existe el buen ejemplo, como existe el mal ejemplo. Pero también la palabra de consuelo, palabra de enseñanza,
palabra de corrección, palabra de perdón. ¿Cuánto podemos aconsejar a los demás? Luego viene el don de fortaleza, que es el central de la confirmación. Firme, confirmar, significa ponerte firme. Dios te da la fortaleza, vuelvo a repetirlo, contra los vicios, contra las sectas, las herejías, las apostasías, contra los equívocos, contra las ambigüedades. Desde que se quitó la confirmación en nuestros países de lengua española, se acabó la iglesia. El día de hoy nadie está confirmado, nadie. Por una pretendida imitación de los países anglosajones o europeos del norte, donde el cristianismo es una minoría, donde el catolicismo llegó como grupos de migrantes bien determinados, llevados en un catálogo, pero que nunca fueron un pueblo innumerable, inmenso, la totalidad de la población, como en los países de lengua española, donde es imposible llevar un catálogo, donde es imposible enumerar y conocer a cada uno de los fieles, añadiendo a eso la persecución terrible de 240 años que llevamos. Ese fracaso pastoral